El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, estrenó su cargo con posiciones polémicas. Logró la unidad de todo el Poder Judicial para pedir una relatoría de la ONU y para exigirle al presidente Uribe respuestas claras sobre la actuación del DAS contra los magistrados. Con esto marcó territorio y demostró que, por lo menos en la Corte Suprema, un cambio de presidente no modifica las posiciones de la corporación. Pero también se puso de frente para recibir los ataques de quienes critican la beligerancia de los máximos tribunales y denuncian la politización de la justicia. Pues el magistrado Ibáñez habló con su colega abogado y periodista Felipe Zuleta sobre la invitación a la ONU, las posibilidades de una intervención de la Corte Penal Internacional y sobre las reiteradas mentiras que se le han dicho a la Corte. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Para qué un relator de las Naciones Unidas? ¿Por qué la Corte pidió un relator? Un relator de Naciones Unidas es un funcionario que tiene un especial mandato. Hay muchos relatores. Relatores para desplazados, relatores para temas de derechos humanos, relatores para la independencia judicial, relator para independencia y libertad de prensa. Pero a ver, ¿puede investigar? El relator lo que hace es, va al Estado, hace una observación, realiza unas constataciones, lleva como una especie de itinerario especial sobre unas evoluciones que van observando dentro del Estado, consulta a Ginebra en el punto correspondiente, da unas recomendaciones y hasta ahí puede llegar el relator. Hay un mito que yo pensaría que es un mito urbano, y es que en la calle se está diciendo que este es un paso previo a la llegada de la Corte Penal Internacional, o podría serlo si fuera el caso. ¿Eso es un mito urbano o puede serlo? Es un buen mito, porque resulta que el relator lo que hace es un acompañamiento, es un cumplimiento a compromisos convencionales que el Estado ha suscrito desde hace mucho tiempo con Naciones Unidas para efecto de mejoramiento de ese aspecto. ¿De cuál aspecto? Del aspecto justicia, del aspecto pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Siente usted, como presidente de la Corte y por supuesto los magistrados de la Corte, que no están pudiendo ejercer justicia de manera correcta, en el sentido de que los están obstaculizando? La Corte Suprema de Justicia está dentro de la Constitución y la ley. Así cumple sus funciones, pero que tiene ciertas preocupaciones es evidente. El tema de los seguimientos, el tema de las chuzadas. Bueno, en fin, esas nuevas investigaciones son bastante preocupantes, pero al mismo tiempo la forma como manejan la Corte, cómo se refieren a ella, la forma como quieren delegitimar a algunos magistrados, eso ha sido un acto bastante complicado, bastante violento. ¿Por qué el gobierno está en esto? Bueno, es preocupante que se presenten circunstancias que pueden llevar a pensar que es el mismo establecimiento el que llega a esas precisiones. Usted es experto en el tema de la Corte Penal Internacional, usted fue negociador y conoce tal vez como nadie ese tema. El hecho de que se presenten seguimientos, chuzadas, bueno, toda esta cosa pues que está pasando con los magistrados de la Corte, de alguna manera podría llevar a la Corte a decir, mire, es que no nos están dejando ejercer justicia. Vengan, señores de la Corte Penal Internacional, porque el presidente ha dicho que le va a dar mucha brega a quienes quieren llevarlo a la Corte Penal. Yo aspiro que esa no sea la percepción de la Corte. La aspiración de la Corte Suprema de Justicia es cumplir con su función como está cumpliendo y de esa manera que no llegue a la Corte Penal. Pero pues si no puede cumplir la Corte Suprema de Justicia, pues arranca la Penal Internacional. Aspiramos a seguir cumpliendo la labor. El gobierno dice que ustedes están sobrelimitando en el tema de la parapolítica, que hay unas pruebas endebles, los parlamentarios que están presos, unos dicen que llevan 11 meses y que no los juzgan, que no saben qué delitos, en fin. ¿Qué dice usted a eso? Pues a mí se me hace muy divertido, perdóneme la expresión, que cuando la Corte funciona es una Corte que merece los peores vejámenes, los peores epítetos. Y cuando la Corte se demora un poco y le corresponde hacer algunas evaluaciones, esa demora es como de tranquilidad, entonces les parece absolutamente perfecto. ¿Le da a uno la sensación de que el presidente y sus colaboradores inmediatos están enervados porque ustedes no han tomado ninguna decisión en la farpolítica? O por lo menos eso es lo que el gobierno dice. Por supuesto yo no sé, no conozco, pero... Yo creo que hay que llamar a la comprensión.
porque es que la parapolítica inició en el año 2006, luego de una gran evaluación. La farpolítica es un hecho nuevo que corresponde hacerle una metodología, presentar unos cuadros, unas fórmulas de actuación, unas valoraciones especiales. Sin duda, los resultados serán muy próximos. ¿Cómo percibe usted como presidente de la Corte esta unión con el Consejo de Estado y con el Consejo de la Judicatura que no tiene antecedentes? No recuerdo yo haber visto nunca a todos los jueces del país mandándole cartas al primer mandatario. No, lo que pasa es que llegó el momento de reconstituir el concepto justicia, y ese concepto es a través de sus órganos. Nos pusimos en el trabajo, los presidentes de las Cortes, en un diálogo muy reflexivo, muy extenso, muy de defensa de la labor que se está realizando, comprendiéndonos las diferentes dificultades, pero acentuando las proximidades. Y de esa manera se ha producido lo que se ha producido. ¿Cuántos profesores le mataron a usted estando usted en la universidad? ¿Usted salió en el año 83, 84? 83. Bueno, ¿y cómo, viendo uno que le mataron 7 profesores, como le pasó a usted, como me pasó a mí, hoy siendo usted el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sometido a estas cosas de las chuzadas, las filtraciones, toda esta cosa, ¿qué piensa usted sobre eso? A la luz, Carlos Medellín, Manuel Gao, nuestros profesores. Sí, 11 profesores y muchos de ellos de pregrado. Siente primero uno una gran humildad frente a un hecho tan pavoroso y tan devastador como fue el Holocausto. ¿Qué se siente hoy frente a los hechos nuevos que quisiera que eso no se vuelva a repetir? ¿Teme por su vida y la de los magistrados? Algunos magistrados tienen alguna preocupación por su vida, preocupaciones atendibles. Claro, algunos pensadores o hacedores de opinión pública han dado por ridiculizar las circunstancias, pero creemos que esto es muy serio, y tan serio es que ya el delegado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya está entrando dentro del tema para tomar una postura. ¿No se sobrereaccionaron ustedes al pedir la presencia del relator de las Naciones Unidas? ¿O es que el tema es así de grave y de golpe los colombianos lo desconocemos? O pues distinto de lo que conoce uno pues, por los medios. Pero Felipe, cumplir y hacer cumplir es una obligación del Estado. Cumplir un acuerdo convencional es cumplir la ley. Y si existe ese elemento de colaboración, de preocupación, de ahondamiento de la temática, hombre, es un mecanismo viable y que el gobierno colombiano lo había solicitado desde el mes de enero de este año. O sea, eso no es que ustedes se lo sacaron del sombrero, es como el mago. No, primero es un cumplimiento de una obligación convencional, y segundo es fijar fecha, porque la invitación la hizo el gobierno desde el mes de enero. ¿Qué opinión tiene usted de que la unidad de investigación y análisis financiero le haya entregado informaciones reservadas, o a través del DAS seguramente, a funcionarios de Palacio como el doctor José Obdulio Gaviria, que ni siquiera era funcionario? Que el presidente está muriendo. Lo que es preocupante no solamente eso, sino todo, porque son actuaciones con medios legítimos para fines criminales. Pero usted en algún momento le dijeron que estaba mintiendo cuando usted dijo esta cosa, ¿no? Pues me parece que lo que se está demostrando es que cuando el presidente de la Corte dijo que 2 veces le mintieron a la Corte, fue cierto. Le mintieron a la Corte. Para terminar, doctor Ibáñez, brevemente, ¿qué piensa usted cuando yo le digo falsos positivos? Violación de derechos humanos. O sea, estamos hablando de violación alta, pero porque el expresidente Pastrana, cuando yo le hice esta misma pregunta, inmediatamente dijo crímenes de Estado. Son crímenes de Estado. Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico se llama crimen de lesa humanidad. Pues doctor Ibáñez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Felipe, a usted.